Cerebro de Bruca. O promueve la violencia. ¿M? Y cuando hablamos de este tema, cuando platicamos de este tema, estamos en esta parte del mundo donde también para la gente es muy difícil entender esta parte del Islam, ¿no? Porque con podemos decir, tanta información, ¿no? Que está llegando hasta ellos por las redes sociales, por los medios de comunicación y también hoy en el día por las películas también, ¿no? Vemos tantas estas películas que hablan ¿no? del mismo este tema de diferentes incidentes o diferentes situaciones que pasan en Medio Oriente, ¿no? Entonces, tanta información que está llegando a nosotros o llegando a la gente y en fin, este es lo que ellos quieren, lo que ellos creen. Pero cuando hablamos de la parte de la religión, no tiene nada que ver. ¿Eh? Yo digo que sí, hay probablemente un grupo, dos grupos, tres grupos muy pequeños en el mundo que tiene estas ideas muy radicales, ¿no? O tienen creencias muy extremas y todo esto, pero la mayoría, 99.9% de la gente, de los musulmanes, no tienen nada que ver con esto y están viviendo en diferentes países del mundo, hasta que hay musulmanes aquí en México, pero no tienen estas ideas, ¿eh? No tienen esta agenda de, no sé, de matar a la gente o de matar a todos los que no son musulmanes o cualquier esta idea tan radical, ¿no? Pero básicamente por unos incidentes, por unas personas, podemos decir, ¿eh? Que ni podemos decir que son musulmanes, pero ellos así lo dicen, ¿no? Que ellos están haciendo en el nombre del Islam. ¿Eh? Pero cuando la mayoría de los musulmanes también existen, también viven en diferentes partes del mundo, pero ellos no tienen nada que ver con esto. Porque estas acciones, terrorismo no puede ser justificable de la parte de la religión. ¿Eh? Entonces, para la gente también, no sería justo aceptar esto. Por ejemplo, cuando iba a llegar a México, ¿no? Y como comenté, la imagen de México afuera de México no es muy positiva. ¿Eh? Entonces, para mí pensar, llegando a México, que cada mexicano es narco, no, ¿eh? No sería justo de mi parte, ¿no? De pensar en esta manera. ¿Eh? Entonces, básicamente, o también personas de diferentes religiones, ¿no? Como hoy en el día escuchamos de los sacerdotes, ¿no? Entonces, no sería justo de mi parte de pensar que fue la Biblia o fue el catolicismo o fue Jesús que enseñó a ellos a hacer ¿no? Estas actividades, lo que siempre estamos escuchando estos días, ¿no? En las noticias también y todo esto. ¿Eh? Entonces, no sería justo de nuestra parte de pensar en esta manera o relacionarlo directamente con Jesús, ¿no? Como relacionan terrorismo con el profeta Muhammad. Entonces, no sería justo de nosotros. Y hoy en el día vemos que, y este es algo muy interesante aquí en México, bueno, empezando de México y todo el sur, hasta llegando hasta Sudamérica, la mentalidad de la gente es muy diferente, ¿no?
tienen mentes abiertas, ¿no? Y quieren conocer y preguntan, ¿no? Preguntan para conocer. Y a veces personas vienen a la mezquita para preguntar, bueno, para platicar, ¿no? Que hemos escuchado esto, ¿es cierto? ¿No? O el otro día vimos esta, ¿no? Este en la noticia, ¿es correcto? ¿No? Y este es básicamente algo que, una cualidad muy interesante de los mexicanos o en general, personas en estos países, ¿no? Empezando de aquí, de México hasta abajo, ¿eh? Que preguntan, quieren conocer, no necesariamente tienen la intención de convertir al Islam, ¿eh? Pero preguntan, ¿eh? Quieren conocer. Entonces, esta es una cualidad muy buena, muy interesante de los mexicanos. Como aquí tenemos esta charla con ustedes también y hablando del Islam. ¿Eh? A veces en algunos países la gente ni quieren hablar de religión, ni quieren hablar de Dios, nada de este tema. ¿Eh? Entonces, Tampoco quieren aquí en hablar de México. narco, Iman, no se preocupe. Entonces, básicamente, esta es la parte muy interesante de México o en general de los mexicanos. Pero regresando a la pregunta que de cualquier tipo de terrorismo, ¿eh? Cualquier tipo de violencia, ¿eh? Islam no apoya a estas ideas. ¿Eh? Este tipo de terrorismo, terrorismo no puede ser justificable desde la parte de la religión. ¿Eh? Desde la parte de la religión y a veces me preguntan, ¿no? Que entonces, ¿por qué lo hacen estas personas, estos musulmanes, por qué lo hacen ellos? ¿Eh? Entonces hay que recordar que la situación de todos los países no es igual. Aquí en México hay educación pública, está disponible para todos. ¿Eh? En todos los países este tipo de educación como dices, educación escolar no es disponible. ¿Eh? No es que tienen escuelas en cada pueblo o tienen varias escuelas en las ciudades, no. ¿Eh? Entonces, en algunos países donde falta la educación escolar, donde falta la educación religiosa, ¿eh? Entonces es muy fácil manipular a esta gente. ¿Eh? Las personas que hacen esto o están bien metidos en estas acciones o estas actividades terroristas y todo esto, tienen diferentes agendas, pero no tienen nada que ver con Islam. Sí. No, pues fue muy claro, Iman, pero aquí vamos a rascarle un poquito. Abraham, Jonathan, el micrófono para ustedes, amigos. Yo empiezo. Eh, bueno, ahorita que retomó cómo fue su experiencia aquí en México, a mí me gustaría preguntarle si es que tuvo algún reto con alguna comunidad dentro de aquí del país, si que hubieron algunos mexicanos que quizás hubieran tenido algunos prejuicios respectivamente del Islam. No sé cómo es que pudo haberlo vivido tanto usted como alguno de sus compañeros. Mm. Lo que pasa es que la naturaleza de un ser humano es que cuando ve o cuando escucha ¿eh? Algo diferente, ¿eh? Algo nuevo, tiene diferentes maneras de reaccionar. Reacciona en diferentes maneras. Entonces sí, para algunas personas puede ser muy complicado. Por ejemplo, para nuevos musulmanes o si alguien que tiene muy diferentes ideas, muy diferentes acerca del Islam, ¿eh? Y está hablando con un musulmán, ¿no? Entonces sí, puede haber algún choque, ¿eh? Pero yo también creo que hay que pensar bien de este tema, ¿no?
porque así es la naturaleza del ser humano. Podemos reaccionar de una manera muy diferente. Entonces, pues, sí, imaginamos una persona escuchando todos los días o todo el año acerca de los musulmanes que están explotando estas bombas o están haciendo cosas así en diferentes partes, ¿no? O tratan a los que no son musulmanes de una manera muy mala o no sé, algo que contra no alguien, ¿no? Entonces, si está escuchando esto, ¿no? Repetitivamente y luego viene un día, no sé, ¿eh? Tiene una oportunidad de ver a un musulmán, ¿no? Entonces va a reaccionar, es el mismo, ¿no? No va a saber cómo reaccionar. ¿Eh? Entonces, su reacción no podemos decir que este es lo que cuenta, ¿no? Porque no es. ¿Eh? Cuando, por ejemplo, si cerramos nuestros ojos y abrimos y de repente, ¿no? Hay luz muy brillante, ¿no? Vamos a sentir un poco raro, ¿no? Con tanta luz ¿no? en nuestros ojos, ¿no? Entonces, básicamente, no vamos a saber cómo reaccionar. ¿Eh? Entonces, sí, este puede pasar y este es totalmente normal. No hay nada malo de esto. ¿Eh? Por ejemplo, cuando salgo, y para los hombres es un poco diferente. ¿Eh? Para las mujeres, como saben, probablemente han visto que las mujeres también llevan un velo para cubrir sus cabezas. Entonces, para ellas o para la gente de notar una mujer musulmana es muy fácil, ¿no? Entonces, y de repente, ¿eh? La reacción de la gente es muy diferente, ¿no? Piensan, no, ¿de dónde vienen ellas? ¿No? ¿Qué hacen ellos aquí? O cosas así. Pero en general, la experiencia que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, donde sí hay personas de diferentes países que viven aquí, trabajan aquí, estudian aquí. Entonces, aquí no hay tanto podemos decir, no llamamos la atención tanta aquí, pero cuando, por ejemplo, salimos a diferentes ciudades o también cuando estábamos allá en Mérida, la gente, la mayoría estaban muy amables, pero sí, también había personas que reaccionaron de una manera muy diferente. Pero yo digo que este es normal. En otros países, por ejemplo, si nuestros vecinos, los Estados Unidos, hay musulmanes que viven allá, hay muchos musulmanes que viven en los Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente que tiene, ¿no?, la experiencia. Hay muchos que pueden decir, sí, tengo mi compañero de trabajo, él es musulmán. O mi vecino es musulmán, ¿no? O no sé, la maestra de mi hijo, ella es musulmana, ¿no? Entonces, básicamente allá hay personas que conocen, que ven, que saben, ¿no? Que viven musulmanes aquí en este país y la mayoría están bien, ¿no? No pasa nada. Entonces, aquí en México todavía Islam es algo nuevo. Y para la gente cambiando, ¿no? Esta imagen, la imagen de todo lo que escuchan en los radios, en los medios de comunicación, ¿no? Y de repente cambiando, ¿no? Esta imagen que sí, yo conozco un musulmán, él es imán, su nombre es Nomad, entonces probablemente fue es una situación muy complicada, muy difícil para la gente también. Entonces, por nuestra parte, también debemos entender esto, que este Islam es algo nuevo en México. Hay que
darles un poco hay que darles chance, ¿no? Que nos conozcan, que nos vean más frecuentemente, para que sepan, ¿no? Que no tenemos estas ideas radicales, estas agendas, ¿no? Agendas en lo que, no sé, queremos lastimar a alguien o algo así. Entonces hay que darles este chance, esta oportunidad que nos conozcan. Y esta es la manera de hacerlo. Por ejemplo, esta plática que tenemos aquí, probablemente lo vamos a subir por las redes sociales o por todos lados y la gente van a ver y van a decir, bueno, es la primera vez que yo veo un musulmán, parece como un ser humano, tiene dos ojos, entonces cosas así, entonces hay que Es darles que sí da risa, ¿no? Da entonces, no, risa pues, eso, ¿no? Es cierto, una vez yo fui a una universidad aquí que se llama UNID, UNID. ¿Cómo? No recuerdo todo, ¿para qué? Universidad, no recuerdo todo el nombre, pero UNID se dice, ¿no? ¿No Entonces es la yo fui allá. Intercontinental, Imán? Sí, ¿No es la algo así, Universidad así es. Intercontinental? Sí, ok. Sí. Entonces yo fui allá y para una plática y cuando entré y empecé mi plática y la primera pregunta que hice es que ¿para cuántos de ustedes? Habían como 50 alumnos, 50 estudiantes o un poquito más, 50 o algo así. Y les pregunté que para cuántos de ustedes esta es la primera vez, ¿eh? Esta es la primera vez que tienen un musulmán cara a cara, ¿eh? Que están platicando con un musulmán, ¿no? En vivo, ¿no? Y todos levantaron sus manos, que sí. Esta es la primera vez, ¿eh? ¿No? ¿Cómo podemos decir? Que en vivo tenemos un musulmán, enfrente de nosotros, Entonces, para todos fue la primera vez. Entonces, pláticas o charlas así, o en las universidades, o a veces también invitamos gente a la mezquita, y un día también ustedes nos pueden visitar. Y esta es la manera que mejoramos, ¿no? Este ambiente para que ustedes nos conozcan. Tienen la oportunidad de sentar con nosotros, tomamos café, hablamos, platicamos, y poco a poco van a dar cuentas que sí, tenemos creencias diferentes, tenemos manera de adorar a Dios diferente. ¿eh? Pero en final, nosotros también somos seres humanos. También trabajamos, estudiamos, y todo esto, y somos, podemos decir, como dijo el profeta Muhammad, el fundador del Islam, que toda la humanidad es como parte de la misma familia. Entonces, poco a poquito vamos a ir eliminando la parte negativa, ¿no? De este ambiente. Gracias, Imán. Abraham. Sí. Sí, gracias, Imán. Con lo que estaba yo escuchando con respecto a la imagen que tenemos normalmente aquí en México, todo lo que es el occidente, ¿no? De lo que es el Islam. Sí. Fuera de que sean ¿cómo llamarlo? Terroristas y todo esto, también tenemos la imagen clásica, ¿no? De que son una cultura machista, que pueden tener muchas mujeres, que segregan a los homosexuales, o sea que no los quieren, por así decirlo, ¿no? Yo la verdad no conozco muy bien esta cultura, entonces yo le preguntaría a usted, Imán, ¿qué tan real, qué tan no real es esta concepción que tenemos en este lado del charco, por así llamarlo, sobre el Islam? ¿Qué tan cierto es que son machistas? ¿No lo son? ¿Qué me podría decir? Sí. Bueno,
de que sí, los musulmanes son machistas o existe esta mentalidad podemos decir, este pensamiento, ¿no? Que los musulmanes son machistas o hasta que los musulmanes nosotros tenemos esta idea, ¿no? Que el hombre tiene podemos decir, tiene el control o los hombres son mejores que las mujeres, o no, hay diferentes ideas, ¿no? Hay diferentes ideas de esta parte de la religión, pero es muy importante también hacer esta diferencia de diferentes países donde viven musulmanes, la cultura de estos países y la religión islam. ¿Eh? Entonces, también es una parte muy importante y hay que diferenciar estas dos cosas. ¿Eh? Tal vez hay, hay diferentes países donde sí son muy machistas, ¿no? Es parte de su cultura. Puede ser, puede ser. Pero cuando hablamos de la religión islam, entonces cambiamos la conversación un poquito. Porque de ahí cuando hablamos del islam, cuando hablamos de los musulmanes, entonces hay algo más que tenemos que ver, ¿no? ¿Que de dónde viene entonces esto? ¿Eh? Que si son machistas, entonces ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Eh? ¿Qué es la superioridad, ¿no? Que tienen los hombres sobre las mujeres? ¿Eh? O si los hombres tienen más derechos que las mujeres. ¿Eh? Entonces, para esto tendríamos que ver a las enseñanzas islámicas, ¿eh? Para ver que sí, verdaderamente es algo que es un pensamiento o es una idea que tiene un hombre o tiene un grupo de los hombres, ¿eh? O tiene los hombres de un país, ¿no? O lo traen de su religión. ¿Eh? Entonces, cuando estudiamos este tema de la religión, entonces para esto tendríamos que ver las fuentes. ¿Eh? Por ejemplo, hablamos de algo del Corán. ¿Eh? Entonces hay un versículo del Corán, dice que en verdad los hombres que se someten a Dios y las mujeres que se someten a Él. Los hombres y mujeres que creen, los hombres y mujeres. ¿Eh? Entonces, básicamente, hablando de diferentes de estos grupos, mencionan hombres, mujeres, mujeres. ¿Eh? Y continuamos, dice, los hombres y mujeres humildes. Los hombres y mujeres que dan limosnas, que ayunan, que guardan su castidad. Los hombres que recuerdan mucho a Alá y a las mujeres que lo recuerdan mucho. ¿Eh? Entonces aquí podría decir solo los hombres. Podría decir solo personas. ¿Eh? Hay diferentes palabras para los ambos, ambos, ¿no? Para los hombres y las mujeres. Pero aquí muy claramente hizo la diferencia, como en español también hay la diferencia, ¿no? Para niño o para un varón, ¿no? Dice niño. ¿Eh? Para una mujer se dice niña. ¿Eh? Hay diferencia para los ambos. Entonces en árabe también hay esta diferencia. Y aquí solo en un pedacito, ¿no? Que leí, menciona los dos. Menciona a los hombres y también menciona a las mujeres. ¿Eh? Uno puede decir, no hubo la necesidad. ¿Eh? Pero ¿por qué no? Son también parte de la sociedad. ¿Eh? Nosotros también en nuestra familia, ¿no? Tenemos nuestra mamá, o hermanas tal vez, o más adelante hijas, ¿no? También, entonces, o esposas también. Entonces, básicamente son parte de la sociedad, son parte de la misma familia que mencionó el profeta Muhammad, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de los derechos de las mujeres en este sentido, o los derechos de los hombres, en este sentido, para los dos es igual. Pero de hecho es muy importante mencionar esto también, que
el Islam no dio estos derechos a las mujeres hoy, cuando vemos que hay estas marchas o estas manifestaciones y todo esto, ¿no? ¿Eh? Islam dio estos derechos a las mujeres desde el inicio. Y estamos hablando de más de 1400 años, no es nada nuevo. ¿Eh? Entonces, Islam ha hecho esto, por ejemplo, derecho de la vida, ¿eh? Derecho de heredar, ¿no? La riqueza, ¿m? O derecho de tener su propia riqueza también, o derecho de estudiar, ¿eh? De ir a la escuela, a la universidad, de tener una carrera, todo esto. Entonces, este no es nada nuevo para Islam o para los musulmanes. ¿Eh? Islam ha hecho esto hace 1400 años desde el inicio. Solo es que hoy en el día vemos en diferentes países, ellos tienen sus propios, situaciones tan difíciles, ¿eh? Que no hay educación pública, no hay educación religiosa, ¿eh? Y es tan fácil manipular a esta gente y ellos empiezan a pensar que no, el lugar de la mujer es solo en la casa. No puede trabajar, no puede estudiar, no puede ir a la escuela, ¿eh? No puede hacer nada de esto, pero no es cierto. ¿Eh? Eso Porque también lo hacen los sabemos. mexicanos, Imán. ¿Cómo? ¿Perdón? Eso también lo hacen los mexicanos. Puede Sí, o ser. sea, el Ujú, machismo está impregnado en la cultura mexicana también, ¿no? Usted, ujú. ¿cómo lo han percibido ustedes, Imán? El machismo de la cultura mexicana. Lo que pasa es que hay personas en diferentes, podemos decir, que tienen diferentes pensamientos, ¿eh? Acerca de esto. Hay muchos que sí tienen estas ideas. Tal vez tienen estas ideas y ni les dan cuenta que tienen estas ideas, ¿eh? Pero vemos que también está cambiando estas ideas, pero hay que seguir cambiando, ¿no? Por ejemplo, en las propias casas también, propias casas, que no es que la cocina es un lugar donde solo entra la mujer, no necesariamente, ¿eh? Los hombres también pueden lavar los trastes, ¿eh? O también pueden cocinar, ¿eh? Entonces no es nada fuera de este mundo, ¿eh? El profeta Muhammad, el fundador del Islam, ayudaba en las tareas de la casa, limpiaba, lavaba los trastes y todo esto. Entonces, para un musulmán no es nada ¿no? Como dicen, ¿no? De tener pena, ¿no? No, yo no hago esto, ¿no? Es solo para la mujer o cosas así. ¿Mm? Entonces, aquí en México también, probablemente han visto que está cambiando poco a poquito, ¿eh? Y va a seguir cambiando, ¿eh? Estas cosas no pueden durar mucho tiempo en la sociedad y con tiempo cambian. ¿M? Pero cuando hablamos del Islam, ¿eh? Por ejemplo, en una cultura muy machista, ¿eh? La manera de tratar a la esposa de uno es muy diferente, ¿eh? Pero en el Sagrado Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, dice que, y uno de sus signos, del signo de Dios, es que ha creado esposas de entre vosotros mismos para que encontréis la paz, en ellas. Y ha puesto amor y ternura entre ambos. En eso ciertamente hay signos para los hombres que reflexionan, ¿eh? Entonces, básicamente, en las culturas que tiene este pensamiento son muy machistas. La manera de tratar, ¿no? A la esposa o tratar a la hija, ¿no? O a las hermanas es muy diferente. Pero Islam, como aquí ha mencionado este detalle, ¿eh? Que el hombre o el esposo, ¿cómo debe que tratar a la esposa? ¿Eh? Y cómo estudiamos esto, ¿eh? Cómo difundimos esta enseñanza. Va a ir cambiando la manera que pensamos,
Para un musulmán, la persona más importante fue el profeta Muhammad, el fundador del Islam. Y él dijo que el hombre más perfecto en su fe entre los musulmanes o entre los creyentes es aquel cuyo comportamiento es más excelente. Y el mejor de ustedes son los que son los mejores con sus esposas. Entonces, siempre hay que recordar, no importa cómo es la cultura, no importa qué nos enseñaron aquí en este país, pero como un musulmán, yo tengo que recordar que el profeta Muhammad dijo que el mejor de ustedes el mejor de ustedes son los que son los mejores con la esposa, o con la esposa. Entonces, básicamente de tratarles con respeto, de tratarles con amabilidad. Este es básicamente que va a ir cambiando este tipo de ambiente, este tipo o esta parte de la cultura. Aunque sí existe mucho de esto aquí en México, pero así vamos a ir cambiando. Por ejemplo, sí, por favor. Es que como dijo la cultura, me iba a permitir hacerle una pregunta más de la cultura, Sí. porque pues es la parte como que nos va a meter a la carnita, ¿no? Por ejemplo, en la cultura popular, tenemos como la idea en México de que los hombres pueden tener muchas esposas, Imán. Entonces, no sé si nos pueda comentar, ¿es cierto que los hombres pueden tener muchas esposas? ¿Es por cultura, como lo acaba de decir? ¿Cómo se hace? ¿Si se puede? ¿No se puede? ¿Cómo es? Entonces, básicamente, Islam como una religión de esta época y para para la época del futuro también, lo que propone es que nos da unas ideas, básicamente unas soluciones a diferentes problemas que existen en diferentes épocas. Entonces, como vemos esta parte, como fue la pregunta, Pablo, que un hombre puede tener más que una mujer. Entonces, el primer punto es muy importante comentar que este no es un mandamiento. No es un mandamiento para todos los musulmanes que tienen que tener más que una esposa. Por ejemplo, yo tengo solo una esposa. Y yo soy feliz con una. Y así quiero continuar o vivir mi vida. Sí puedo tratarla con respeto, con amabilidad, sí puedo cumplir mi responsabilidad con solo ella. Yo creo que este sería algo, ese sería un logro para mí. Entonces, cuando hablamos de tener más que una esposa, sí, Islam ha dado esta solución a diferentes situaciones que podrían existir en la vida de uno o en el mundo en general. Y básicamente este no es un mandamiento. Como un musulmán, yo no he visto ni conozco, yo creo que conozco solo un ejemplo de un hombre, de una persona que sí tiene dos esposas. Pero nada más, ningún otro ejemplo. No es algo común. Sí, es algo común en los medios de comunicación, sí es muy común en las redes sociales, o sí es muy común en las películas, pero en la vida real no es común. No es que cada musulmán busca maneras de tratar de tener más de una esposa. Entonces, es solo una solución que Islam presenta para diferentes situaciones que podrían existir. Lo que pasa es que es la mejor manera de tener una relación con una mujer, de casarse con ella, no de tenerlo como novia o unas semanas, hasta que, ¿no? Una noche o algo así. La mejor manera de tener una relación con una mujer es de casar con ella, es de tenerla como esposa. Entonces, es básicamente lo que enseña Islam. No hay ninguna otra relación
permitida desde Islam afuera de matrimonio. ¿Sí? Entonces, este es para mantener el estatus de las mujeres. ¿Sí? Esta es la manera o esta es la solución que presenta Islam a diferentes situaciones o diferentes problemas que podrían existir en el mundo. Y este es algo básicamente que Islam no manda o no es que da este mandamiento para todos los musulmanes, solo por diferentes situaciones difíciles que podrían existir en diferentes circunstancias. Y básicamente este es lo que existe desde la religión. Si alguien tiene una esposa y varias novias, o ni una esposa, solo novias, o tiene relación con varias mujeres, o mujeres tienen relación con varios hombres, entonces esas son ideas que Islam no ayuda. Y cuando hablamos de tener más que una esposa, también es muy importante que la condición que Islam pone es de la justicia, de poder hacer la justicia entre las 2 esposas o las 3 esposas o hasta las 4 esposas. Este es el límite que puso Islam. Y vemos cuando estudiamos los libros de la historia, leemos que antes ni fue algún límite, ¿eh? Ni fue algún límite de tener cuántas mujeres puede tener un hombre. Entonces podemos imaginar esta situación, ¿no? El estatus de la mujer. ¿Dónde va a estar el estatus de la mujer cuando no hay límites de que cuántas mujeres un hombre puede tener? O si tiene que hacer la justicia entre todas o no. Entonces, antes del Islam, este tema fue sin límite, sin condiciones. Lo que hizo Islam es que puso estas condiciones. Islam puso estas limitaciones. ¿Y todo es para qué? Todo es para mantener este estatus de las mujeres en la sociedad. Y este es lo que Islam hace. Algo. Sí. Igual, al igual que, bueno, lo que tú comentaste, ¿no? Que en el Islam le permiten al hombre tener incluso hasta cuatro esposas. ¿Puede suceder de manera contraria que la mujer pueda tener más de una pareja? Este es un detalle muy ¿O sería importante. diferente? Sí, este es un detalle muy importante. Y este también es según la naturaleza de los seres humanos, o una naturaleza que existe en el mundo. Con esta situación, cuando una mujer tiene más que un hombre, entonces no tenemos tantos avances en todo el mundo para determinar en esta situación las responsabilidades que tenemos. Por ejemplo, como un papá, yo también soy un papá, yo tengo 2 hijos, yo tengo responsabilidad de mantener mi esposa, mis hijos. Entonces, en la otra situación que presentas, Jonathan, en esta situación va a ser muy difícil para determinar que quién tiene la responsabilidad de los hijos. ¿Cuál de los hombres tiene esta responsabilidad de ser el papá o quién va a tomar esta responsabilidad para mantener los hijos? Hoy en el día, por diferentes razones, vemos que hay esta cultura o está creciendo esta cultura. Por ejemplo, una vez yo estaba caminando en el centro del capital o de la ciudad más grande del país, Tanzania, en África. Y ahí estaba caminando y yo vi algo que era muy común. ¿Qué era? Es que una mujer, ¿no?, cargando a su niño, a su bebé, sobre sus hombros, y lo agarran con una pieza de tela o con una sábana, y lo agarran así, sobre los hombros.
Y ahí está esta mujer u otras mujeres también con ella, variando en las calles. Entonces, básicamente, hoy en el día vemos que como la situación está creciendo de las, por ejemplo, el problema, podemos decir, porque afecta a muchas familias, ¿no? De las madres solteras. O hay diferentes palabras que usan para estas personas, para estas mujeres, pero en general está creciendo esta categoría, podemos decir. Y en general esta es la responsabilidad que deben que tomar los hombres, ¿no? No es que una vez que saben que ahí viene el hijo y se van, corren, ¿eh? No quieren nada que ver con esta situación, con esta futura generación que viene, ¿m? O dejan a las mujeres en esta condición. Entonces, básicamente, por unas razones así, Jonathan, la situación cambia demasiado, ¿eh? Y la situación para la mujer va a cambiar demasiado. Y vamos a ponerlas en esta situación muy difícil. Entonces, para evitar esto, sería mejor que quedamos con las soluciones que presenta Islam por los problemas que sí existen hoy en el día, en lugar de crear otros problemas. Entonces, básicamente, por eso existe esta parte o esta enseñanza o esta solución a diferentes problemas que existen hoy en el día. Ok. Yo tengo una pregunta ahorita. Sí, Abraham. Bueno, ya abarcamos un poquito sobre los estigmas que existe aquí en México, por lo menos, sobre lo que es el Islam. Sí. Ahora sí que tomando también un poquito de los estigmas. Por lo menos aquí en México somos la mayoría católicos, ¿no? La mayoría predica el catolicismo. El catolicismo, como es bien sabido, pues pena de alguna forma la homosexualidad, la ve como un pecado y pues por eso te manda al purgatorio, ¿no? Para eximir tus pecados y todo esto. Entonces mi pregunta en este sentido sería, ¿el Islam qué posición tiene ante el homosexualismo? Homosexualismo. Así es. Entonces, el Sagrado Corán, porque lo que pasa es que los musulmanes, para los que practican la fe, la religión y practican todas las enseñanzas, somos religiosos. ¿Eh? Siempre volvemos a las fuentes. Siempre volvemos lo que dice el Corán o lo que pasó en la vida del profeta Muhammad, con quien empezó el Islam. Y básicamente el Corán habla de la homosexualidad de la misma manera como menciona la Biblia. ¿Eh? Entonces, según el Islam, no está permitido. ¿Eh? Pero lo que pasa es que no podemos llevar este asunto más que lo que es. ¿Eh? El Sagrado Corán dice que no está permitido y es todo. Entonces, para cada musulmán, él o ella tiene que analizar su vida, tiene que analizar sus actividades, todo lo que él o ella hace personalmente. Pero como una persona que es homosexual, ¿no? Entonces él o ella tiene que pensar, ¿no? Él o ella tiene que analizar la situación, ¿no? ¿Qué dice Dios? Si yo soy musulmán, las fuentes de mis enseñanzas son estos: el Corán, la vida del profeta Muhammad. ¿Qué dicen estas cosas acerca de mis acciones? ¿No? Y nada más. Y luego el asunto está dejado entre él o ella y Dios. Nadie más. No es un asunto de alguien otro para empezar a platicar, no, él hace esto
o ella hace cosas así, o él es homosexual, o ella es así. No. ¿Eh? Entonces, básicamente, cuando hablamos de este tema, es una situación muy personal entre una persona y Dios. Si una persona viene a la mezquita para hacer la oración o viene a la mezquita para asistir en de alguna plática nuestra, no preguntamos nada de esto. Es un asunto totalmente personal, ¿no? De uno. ¿Eh? Y básicamente hay personas que vienen a la mezquita para asistir en la oración, para escuchar el sermón, para escuchar a nuestras pláticas, viene para participar en el estudio del Corán. ¿Eh? Y nunca les preguntamos, ¿no? Que, ¿eres homosexual o no? ¿Eh? Antes de entrar en la mezquita, ¿no? Es un asunto de ellos. ¿Eh? Es entre uno y Dios, con nadie más. Por eso, así, hasta que alguien me dice que, imán, yo tengo, no, estoy bien metido en estas actividades, o yo soy homosexual, o yo hago esto y otro, yo siempre digo que este es lo que dice el Corán. Este es lo que Islam dice. ¿Eh? Pero nunca vas a sentir cualquier este tipo o cualquier de esta manera que yo me presento o yo me actúo como en una manera que podemos decir de falta de respeto hacia alguien o discriminar a alguien, ¿no? En cualquier manera. Entonces, este es básicamente las enseñanzas del Islam, pero no podemos ir más allá que esto. ¿Eh? No podemos empezar a hacer investigaciones, ¿no? Que qué tipo de preferencia tiene la gente. ¿Eh? O antes de entrar en la mezquita empezamos a preguntar estas cosas, ¿no? O si alguien está haciendo la oración en la mezquita y empezamos a preguntar hacer estas preguntas. Entonces, no, estas cosas no hay que ir más allá de esto. ¿Eh? Sabemos lo que está escrito en el Corán. Si alguien nos pregunta, como hizo la pregunta aquí este hermano Abraham, preguntamos, respondemos. Y respondemos desde el Corán. Respondemos desde el Islam. ¿Eh? Pero nunca van a sentir que yo muestro de alguna manera falta de respeto hacia alguien. ¿Eh? O yo empiezo a discriminar hacia, no sé, hacia personas que no siguen las enseñanzas islámicas o no son musulmanes o tienen diferentes preferencias. Entonces, Islam no permite esto. Aunque Islam no está de acuerdo con la homosexualidad, pero este no significa que debemos que tratarles de alguna manera diferente. O hay que, no sé, hay que actuar con violencia o no sé. Hay diferentes situaciones en diferentes países y ellos pueden actuar de una manera muy negativa, pero yo comento lo que es de la parte de la religión. ¿Eh? Y así debe que ser con todos los musulmanes. Yo, básicamente, de diferentes razones puede existir la discriminación. ¿Eh? Puede existir discriminación o el racismo también, ¿no? Entonces, hoy en la oración hubo una persona de África, pero en Islam no existe racismo, no existe la diferencia del color de piel. ¿Eh? Entonces no existe ningún tipo de discriminación en la religión islam. Entonces no debemos que actuar en esta manera y cada musulmán tiene que estar pendiente que no falte de respeto hacia personas de otros países, de otras culturas, de otras religiones, que tienen otras preferencias, o de otro
enero o lo que sea. Pero no debe que existir ningún tipo de discriminación así. Perfecto, Iván. O sea, creo que nos dio una respuesta clara, pero tenemos muchísimas dudas y ya casi cumplimos una hora. Así que, chicos, le damos agilidad a las preguntas que teníamos. Sí, claro, yo tengo una última pregunta antes de terminar. Sí, Con respecto a lo que decía de esta última intervención de Imán Noman, sí, sobre el respeto, a mí me está muy claro, sobre todo también Pablo tuvo la dicha y el favor de hacernos a nosotros, de pasarnos algunos videos para informarnos un poquito, y me queda súper claro, ¿no? Que el Islam y de todo esto que es la religión del Islam es muy respetuosa junto, ahora sí que a la biología y hacia la persona en sí. Eh, en este sentido, yo tengo una pregunta. Aquí en México hay muchas religiones, ¿no? Que tratan de convertirte hacia su misma religión. En ese sentido, ¿usted no ha vivido algún problema, por ejemplo, no sé, digamos, los testigos de Jehová, que son los como muy clásicos que vienen tocando de puerta en puerta, para tratar de convencerte a convertirte a su religión? ¿Usted Los qué, mormones. en los mormones también es verdad? ¿Qué opinión tiene sobre este tipo de religiones que tratan de convertirte? ¿Y cuál ha sido su vivencia con estas personas? básicamente hay personas que pertenecen a diferentes religiones y tratan todo lo que es posible para convertir a la gente. Pero de convertir la gente a la religión de uno, ¿eh? O de que la persona cree. Básicamente es algo que estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Eh? Uno es de si alguien me pregunta, o por ejemplo aquí en esta plática, estamos hablando de las enseñanzas islámicas. ¿Eh? Yo les presento, yo trato de responder a las preguntas en la mejor manera posible. ¿Sí? Y todo esto. Pero ya, con esto yo termino mi trabajo. ¿Eh? Yo termino mi trabajo, nada más. No voy a hacer nada más. ¿Eh? El resto es la responsabilidad de ustedes. Ya no es mía. ¿Eh? Entonces, de convencerles que conviertan al Islam, no es mi responsabilidad. O no sé, o de empujar, ¿no? O esforzar esforzar la fe en sus corazones. Yo no puedo hacer esto. ¿Eh? Ni es mi responsabilidad. ¿Eh? Viene de Dios. ¿Eh? Es la responsabilidad de Dios que pone la fe ayuda que alguien convierte a alguna religión. ¿Eh? Entonces, básicamente, para los que hacen esto, solo deben que tratar de presentar, de difundir el mensaje, pero nada más. Ahí termina su trabajo, ahí termina su responsabilidad, ¿no? Entonces, si la persona ya está convencida o no, ¿no? O si Dios le ayuda a convertir o no, es entre él o ella y Dios. ¿Eh? Ya no es porque yo recuerdo en estos últimos 6 años que yo tengo aquí en México, vinieron muchísimas personas a la mezquita, a nuestras reuniones. ¿Eh? Tal vez también tuvimos reuniones en diferentes partes de la República, en diferentes ciudades. ¿Eh? Ayer encontré un médico y pusimos a platicar. ¿Eh? Y al final dice, sí, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en Guadalajara, ¿eh? Hubo un grupo que siempre me invitan, ¿no? Siempre me invitaron para asistir en sus charlas del Islam, y yo fui unas veces. ¿Eh? Entonces yo le dije, sí, fueron nosotros que hicimos estas reuniones y para difundir, ¿no? Con del mensaje, ¿no? Pero ahí termina nuestro trabajo. No tenemos que hacer nada más. El resto del trabajo, podemos decir, o el resto de la tarea es de Dios.
Es su responsabilidad de cambiar, ¿no? Las situaciones de los corazones. ¿Eh? Entonces, como también es una persona, un jalifa, un sucesor, de la comunidad musulmana Ahmadía también dijo que no queremos conquistar las tierras. ¿Eh? No vamos a pelear para las tierras. ¿Eh? Solo queremos conquistar los corazones. ¿Eh? De poner el amor de Dios en sus corazones. Y este es lo que tratamos de hacer, de difundir el mensaje del Islam, pero nada más. ¿Eh? El resto es la responsabilidad de uno ¿no? de una persona y Dios con nadie más. Yo tengo otra duda. Sí. ¿Cómo es la relación del Islam con otras relaciones monoteístas como el catolicismo, el cristianismo, con los testigos de Jehová, con los mormones? ¿Existe conflictos entre ustedes o sí hay una relación mutua? Entre nosotros perdón, Y entre las nosotros, creencias que igual es, ¿cómo? eh, que si existe, bueno, ¿cómo es la relación que existe entre el Islam con otras religiones que igual son monoteístas y creen en un solo Dios? Si es que existe conflicto, si hay una relación muy buena entre ustedes, ¿cómo es esa relación? Entonces, básicamente aquí en México, por ejemplo, en la comunidad musulmana Ahmadía, nosotros, como es un grupo adentro del Islam, hay otros también, hay sunitas, hay chiitas, hay sufis, entonces hay otros varios grupos en Islam también. Entonces, con nosotros, lo que pasa es que siempre hemos tratado de promover diferentes eventos interreligiosos, ¿no? Donde invitamos personas de diferentes religiones, un cristiano o un sacerdote, un pastor, alguien de judaísmo, un rabino o personas así, y hablamos de los temas que son comunes entre nosotros. Y básicamente por eso para nosotros es muy fácil o es muy es muy buena la relación con otras religiones. ¿Eh? Llevamos bien, porque aunque existen las diferencias, aunque existen las diferencias en las creencias, pero básicamente este es algo que es muy, es normal, ¿no? Es normal, por ejemplo, en esta plática somos cuatro, ¿no? Y podemos platicar de algún tema y cada uno de nosotros podemos tener nuestro punto de vista, ¿no? Pero no debemos que ver a esto en una manera mala o negativa. No pasa nada, ¿no? No pasa nada que sí existen las diferencias entre solo cuatro de nosotros. ¿Eh? Al contrario, el profeta Muhammad dijo que es una bendición de tener diferentes puntos de vista. ¿Eh? Porque es algo que crea, ¿no? Diferentes ideas. ¿Eh? No es que todos estamos siguiendo solo una cosa, no es así. ¿Eh? Cada persona tiene su manera de ser, su manera de pensar. ¿Eh? Y es algo que nos une. ¿Eh? Y debe que unirnos. ¿Eh? Entonces, básicamente, cuando hablamos de las diferentes religiones, especialmente aquí en México, con las mayorías siempre hemos tenido una muy buena respuesta. Y como comenté en el inicio también, que espero que en este programa algún día podemos tener un evento o una plática interreligioso. ¿Eh? Y podemos elegir los temas que son comunes entre las religiones. ¿Eh? Con este fin, ¿no? De crear puentes entre diferentes religiones, ¿eh? Para mostrar que no es que tenemos pleitos todos nosotros, personas de diferentes religiones, no es cierto. ¿Eh? Sí, tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes creencias, ¿no? Y todo esto, pero
en final, somos parte de la misma familia. ¿Eh? Somos parte de la misma familia y siempre debe que existir este ambiente de respeto hacia uno u otro. ¿Eh? Entonces, este es lo que enseñamos a los demás. Y así actuamos. Y yo creo que por eso no tenemos conflictos con personas de otras religiones. ¿Eh? Si les respetamos, ellos también nos respetan. ¿Eh? Y porque, como sabemos, esta es la clave, ¿eh? El respeto entre uno y otro. Esta es la clave de todo. ¿Eh? Si podemos de alguna manera mantener esto, ¿eh? No debemos que tener conflictos. ¿Eh? Son solo diferentes puntos de Perfecto. vista, ¿eh? Diferentes ideas, diferentes creencias, pero no nos van a dividir, solo nos van a unir. ¿Eh? Gracias, Imán. Bueno, todavía hay un montón de preguntas, pero cumplimos ya la hora. Yo solamente quería, desde mi parte, antes de que mis compañeros cierren, yo quería hacer, sin bien no otra pregunta, pero sí quería, bueno, hacer un comentario, si usted nos pudiera aclarar. Esta última duda la tengo desde hace algún tiempo. Averiguando un poco sobre las comunidades musulmanas en México, revisamos y hay trabajo de investigación académico donde dicen que los primeros acercamientos de musulmanes fue intentando hacer un enlace con el EZLN en Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, esos son los primeros acercamientos de las primeras comunidades que se asientan en San Cristóbal de las Casas. Posteriormente, revisando el material que hay, vemos que ustedes llegan mucho después, ¿no? Unos 5 o 6 años después llegan ustedes, un poquito más. ¿Cuál es la diferencia? Porque también dio la diferencia de los sunitas, chiitas, ¿cuál es la diferencia esencial entre cada grupo religioso dentro del Islam? Porque también hay que entender que hay grupos muy radicales que son los que hacen como que son los que hacen los actos terroristas, ¿no? Y habría que aclarar esa cosa, ese detalle, Imán. Sí. Entonces, básicamente hay diferentes grupos en Islam y unas personas, literalmente unas personas que tienen estas ideas muy radicales o llegan hasta que actúan o participan en alguna actividad de los extremistas o de los terroristas, pero aparte de esto, el resto de los musulmanes no tiene nada que ver con ellos, ni tiene nada que ver con estas ideas o estas creencias. Y el resto vemos que sí, por diferentes interpretaciones, y este es algo común en todas las religiones. Entonces, por diferentes interpretaciones de las fuentes del Islam, del Corán o de la vida del profeta Muhammad, llegan a tener diferentes ideas. Entonces vemos que hay sunitas. Ellos, por ejemplo, podemos decir que son la mayoría. Hay muchos. Aquí en la Ciudad de México también hay el grupo de los sunitas. También hay chiitas. Y estamos hablando de estos grupos, dos grupos más grandes adentro del Islam. Y luego vienen los sufis, luego vienen nosotros los ahmadís. Entonces, cada uno de estos grupos tiene diferentes ideas por las interpretaciones del libro sagrado o de la vida del profeta Muhammad. Entonces, los ahmadís, nosotros, lo que hacemos nosotros diferente es que, por ejemplo, hablando del profeta Jesús, no queremos que él murió sobre la cruz. Entonces, si no murió, no fue resucitado. Yo lo sé que este es una idea, una creencia muy, muy diferente de lo que es común aquí en México. Pero esta es la creencia de nosotros.
que no murió sobre la cruz y no resucitó. ¿eh? Y el otro es que no subió físicamente al cielo y no va a regresar físicamente a la tierra. ¿eh? Entonces, este es algo que nos hace muy diferente de los demás grupos en Islam, de los sunitas, de los chiitas, o de los sufis también. Entonces, este es un aspecto. El otro es que en esta época todos están esperando, todas las religiones están esperando para el regreso ¿eh? de sus profetas o para la venida de un reformador. Entonces nosotros creemos que esta persona ya llegó y su nombre es Mirza Ghulam Ahmad. ¿eh? Entonces él es el reformador de esta época. ¿eh? Ese es, él es la persona, la única persona que va a llegar, nadie más. ¿eh? Entonces básicamente para unir a toda la humanidad, ¿eh? a reformar a toda la humanidad es él. Entonces, básicamente, esas son unas diferencias que nos hace diferente de los otros musulmanes. Por ejemplo, los chiitas también dicen que no creen en los primeros tres sucesores, como nosotros decimos, los tres jalifas, los primeros tres, ellos no creen en ellos. ¿eh? Los chiitas no creen en ellos tres, pero nosotros sí, los sunitas sí, los sufis sí, pero los chiitas no. ¿eh? Entonces, básicamente hay diferencias así, que nos hace, que nos hace diferente de los demás grupos. Y entonces la comunidad musulmana ahmadía, nosotros tenemos esta creencia que primero de profeta Jesús, que no murió sobre la cruz y no resucitó, y no subió físicamente hasta el cielo y no va a regresar físicamente a la tierra, nunca ya no. Y él, como un ser humano, vivió su vida y después de la crucifixión, después de este incidente o lo que trataron de matar a Jesús, cuando sobrevivió esto, viajó hasta una parte en la India, en Cachemira, donde encontró estos 12 tribus o 12 ovejas perdidas ¿eh? Para reformarles, para estar con ellos, para reformar a ellos. Entonces, básicamente, ahí vivió su vida, ahí falleció y ahí está su tumba también. Básicamente, este es unos detalles diferentes o unas creencias que tiene la comunidad musulmana ahmadía que ningún otro grupo del Islam tiene. Bueno, Imán, si mis compañeros no quieren hacer una pregunta más. Sí, sí, claro que sí. O ya cerramos, Abraham. Ok, yo de mi parte ya no tengo más preguntas. Sí, claro, como dice el invitado Imán, estaría muy bien que nos pudiéramos reunir en un futuro para compartir también un poquito de esto que estamos compartiendo ahorita, ¿no? Una plática, poniendo varios puntos de vista. Yo con gusto, si se puede hacer en algún futuro, con gusto acudo. Y nada, de mi parte nada más queda agradecer el tiempo que nos ha otorgado, la disposición por aclarar nuestras dudas. Y pues de mi parte nada más es eso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Abraham. Y también, hermano Jonathan. Sí, Pablo, hermano Pablo. Jonathan. Bueno, Jonathan, no sé si quieres decir algo ya para terminar, Jonathan. Jonathan, ¿sí me escuchas? Abre tu micrófono, amigo, por favor. Lo tienes cerrado, no se te escucha nada. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, tú me hiciste mención de una similitud entre Cristo, ¿no? Que
para los cristianos, para quizás otras religiones, pues ascendió al cielo después de su crucifixión y para ustedes, pues fue un hombre que sobrevivió a la crucifixión y vivió una vida aparte en otro sitio. ¿Qué otras similitudes pueden tener ustedes con otras religiones? Por ejemplo, con Alá, no sé si entre Alá, bueno, si tiene la misma concepción de Alá con otras comunidades islámicas, o por ejemplo, ¿cuáles serían las similitudes de Alá con Yahvé, con el cristianismo y el judaísmo? Entonces, básicamente, cuando hablamos de Dios o de Alá, y comparamos esta enseñanza con los demás religiones, las demás religiones, por ejemplo, con judaísmo, ¿eh? Ellos también creen en un Dios, como Islam es igual, ¿eh? Cristianismo, catolicismo también creían anteriormente en solo un Dios, pero este fue cambiando, ¿eh? Y ahora existe el concepto de la Trinidad, ¿no? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, básicamente, de este aspecto, nosotros creemos que es el mismo Dios, solo la manera de ver a este Dios, la manera de creer en este Dios y la manera de adorar a este Dios puede ser diferente y sí, es diferente en cada religión, pero es el mismo Dios, ¿eh? No es que cada religión tiene su Dios propio, ¿eh? No existe este concepto, porque si fuera así, Dios de una religión ¿no? Va a haber pleitos, ¿no? Va a haber pleitos entre dioses, ¿no? Entonces, este concepto no existe, ¿eh? En Islam. Es el mismo Dios de todas las religiones, de toda la humanidad, solo es que mandó estos maestros, estos profetas en diferentes épocas al mundo, ¿eh? En diferentes épocas, por diferentes lados en la tierra, ¿eh? Para reformar a la gente. Y hoy en el día tenemos estas diferentes religiones que empezaron en diferentes épocas por diferentes partes del mundo y básicamente nosotros creemos en todos los fundadores o podemos decir en todos los profetas de diferentes religiones. Este es algo muy diferente. Por ejemplo, creemos en Jesús como un profeta, creemos en Moisés como un profeta, como creemos en Krishna como un profeta, o en Buda como un profeta. Entonces creemos en los fundadores o en los profetas de todas las religiones. ¿Eh? Y este es algo muy diferente. Este es algo que crea algo común entre yo y persona de cualquier religión, ¿no? Que yo creo en el fundador de su religión. No importa que si es un cristiano, un católico, un hindú, un budista o un judío, no importa, ¿eh? Entonces los musulmanes creen en todos los profetas. Entonces este es algo que nos hace diferente, pero al mismo tiempo crea algo común, ¿no? Entre nosotros y otras religiones, ¿eh? Si un judío dice que nosotros creemos en Moisés, yo también, los musulmanes también. O si alguien, un cristiano, un católico dice yo creo en Jesús, nosotros también creemos en Jesús, pero como un profeta, no como Dios o no como parte de Trinidad o no como un hijo literal o un hijo físico de Dios, ¿no? Así no, pero un profeta, claro. ¿Eh? Entonces, este es algo que es común entre Islam y todas las demás religiones. Muchas gracias, Imán. Le agradecemos su tiempo, su espacio. Hay muchas dudas todavía por el camino, pero aclarando ciertas particularidades del Islam, creo que fue una sesión bien rica. Muchas gracias por atender nuestras preguntas, por más que parecieran.
Y sería todo por nuestra parte. Solamente nos quedaría por despedirnos, Jonathan Oseguera. Abraham Fernández, ¿te gustaría dar las redes sociales, por favor? Sí, claro. Uy, ya se escuchó el loop. Ok. Nos pueden seguir en Facebook como Cerebro de Radio, Cerebro de Broca Radio MX. En Twitch nos encuentran como Rabia Dead. En Spotify estamos como Cerebro de Broca. Me parece que también está así para Deezer. ¿Y qué otras redes tenemos de radio? Cerebro de Broca, YouTube. Spotify, Deezer, también se me barrieron, son como 6, pero prometo que en el próximo programa me las aprendo. Entonces, Imán, muchísimas gracias. Jonathan, no sé si quieras decir algo para despedirte. Sí, de antemano, quisiera agradecerle a Imán por su tiempo, por atender nuestras preguntas, y que, bueno, que esta plática, decir que esta plática fue muy, muy agradable, muy, muy respetuosa. Y para los escuchas, pues espero que les guste mucho esta entrevista que tuvimos con Imán. Y no como él dice, que pues no que vayan a ser parte del Islam, pero que vayan con ellos igual, hacerles la invitación para que vayan con ellos, para que conozcan más a profundidad, si es que este post les generó más dudas de las que nosotros pudimos tener en el momento. Muchas gracias. Bueno, sería todo por nuestra parte, muchachos. Repetimos, Rabia Dead, Cerebro de Broca Radio en Spotify, Cerebro de Broca YouTube, Cerebro Radio MX, Facebook, y nos encuentran como Cerebro de Broca en Twitter y en Instagram. Sería todo por nuestra parte. Nos despedimos. Gracias.